Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días. doctor. Buenos días, doctor. Hola. Hoy vamos a empezar a abordar, habiendo dejando ya el esófago, el estómago. Entonces, en el estómago, pues ahí lo que más ha ocurrido, si lo ponemos en conjunto, podrían ser algunos trastornos funcionales, algunos de vaciamiento rápido, pocos, algunos de vaciamiento lento, también afortunadamente pocos, lo que se conoce como gastroparesia. El otro, el vaciamiento rápido, genera una situación que se conoce como dumping o el vaciamiento rápido propiamente dicho. Tenemos las inflamaciones crónicas del estómago, conocidas como gastritis, y ahí es curioso porque muchas veces en la consulta de gastro llegan muchas personas a que se han puesto el membrete de gastritis y resulta que no es gastritis. Resulta que es una colecistitis crónica, resulta que es un síndrome de intestino irritable con molestias predominantes en el colon transverso y los están confundiendo con gastritis. Asimismo, las molestias que derivan del reflujo gastroesofágico las están confundiendo con gastritis. Entonces, es curioso porque no solemos ver gastritis péptica, o sea, viene el conjunto de enfermedades de enfermedad péptica, y la enfermedad péptica tiene que ver, pues, si ustedes se atienen al nombre, pues sería la pepsina, ¿no? Que se produce ahí en el estómago. Sin embargo, la causa principal de enfermedad péptica es la secreción ácida. Es el ácido clorhídrico el que la genera. Y entonces para allá vamos. ¿Dónde daña el ácido? En el estómago propiamente dicho, no suele hacerlo porque el estómago está hecho para que ahí haya ácido. Ese es uno de los aspectos. Ahora, en el caso de el esófago, que no está acostumbrado al ácido, entonces puede existir esófago incluso ulceraciones por la presencia del ácido. Entonces, pero ciertamente las enfermedades gástricas, en este caso, pues la hipersecreción puede estar produciendo otras alteraciones en vísceras adyacentes, en este caso sería el duodeno. Entonces, el duodeno, tampoco es que el duodeno esté acostumbrado a una hiperacidez. El duodeno sí está acostumbrado a captar el ácido del estómago, pero se compensa y se neutraliza de inmediato con el jugo pancreático y la bilis. En este caso, principalmente el jugo pancreático, el líquido pancreático. Entonces, en un momento dado, cuando hay hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico, entonces el duodeno sí se puede afectar. Y si se afecta el duodeno, puede ulcerarse, puede haber duodenitis por hipersecreción gástrica y puede haber úlcera duodenal, normalmente es por hipersecreción gástrica. Entonces, si se fijan ustedes ahorita, ya empezamos a ubicar, entonces se conocía como conjunto de enfermedades, de enfermedad péptica, la esofagitis por presencia de ácido, pero en realidad la fisiopatología es reflujo. Los pacientes que no tienen reflujo, pues, bueno, patológico, vamos a decirlo así, difícilmente van a tener esofagitis. Sin embargo, un hipersecretor sí puede hacer que las personas tengan esofagitis a pesar de tener un reflujo no patológico, ¿no? Luego hacen travesuras las llantitas aquí con los cables. Bueno, entonces les decía yo que así las cosas, perdónenme, están llamando de fuera. ¿Sí diga? Sí. Sí.
A ver, permítame un segundo, por favor. Es médico, ¿verdad? Me decían. A ver, permítame. Entonces, lo que podríamos hacer es reagendar su cita para el próximo lunes, ¿le parece? Me parece, doctor. Sería entonces el lunes a la 1, ¿está bien? Igual, lunes a la 1, por favor. ¿O quiere venir más temprano? Le puedo dar desde las 11. A las 11 también, doctor, me parece. Bueno, entonces a las 11 ponemos la cita. ¿A nombre de quién está? Bueno, yo la corrijo acá, no se preocupe, al fin que ya tengo los datos. Ok, doctor, Entonces, le agradezco. no hay cuidado, hasta luego. Hasta luego. Entonces, comentando con ustedes que era un conjunto, entre comillas, de enfermedades a la famosa enfermedad péptica. Entonces nos decían enfermedad péptica y estábamos pensando en esofagitis por hipersecreción, pero en realidad la fisiopatología es el reflujo, pero también puede ser por hipersecreción. Estábamos pensando, normalmente las úlceras gástricas no tienen como fisiopatología la presencia de ácido en sí, y ni siquiera en ocasiones la hipersecreción sí, cuando es extrema. ¿Cuáles son los casos de hipersecreción extrema? Bueno, cuando existe un tumor funcional del páncreas o fuera del páncreas que se conoce como gastrinoma, que genera un síndrome que se conoce como de Zollinger-Ellison, y ese síndrome de Zollinger-Ellison sí tiene una hipersecreción, pero seria, y sí puede inducir úlceras gástricas, en este caso de la porción distal. Incluso desde el punto de vista fisiopatológico, la causa de la úlcera duodenal es hipersecreción, y la úlcera gástrica es defecto en la mucosa. Entonces, si nos vamos a la distancia, la parte más cercana al duodeno se parece en comportamiento a la porción más distal del antro, la porción prepilórica, sí puede hacer úlceras por hipersecreción. Entonces, se dice que las úlceras prepilóricas tienen la misma fisiopatología del duodeno. Entonces, si hacemos un repaso, ácido en el esófago daña, sí. Ácido en el estómago daña, habitualmente no, salvo que la hipersecreción sea extrema, y eso se da habitualmente en la parte distal del estómago, no en las partes proximales. Doctor, ¿El ácido puede dañar? Sí. no ¿Sí? podemos, ¿Perdón? aún no puedo ver sus diapositivas. ¿Escuchó? ¿Está proyectando sus diapositivas? No, Perdón. no, Ah, ahorita no. De hecho, ustedes disculpe. tienen esta plática, pero no estoy proyectando las diapositivas porque estoy haciendo una introducción pues larga que requiere de la atención de ustedes. Sí, doctor. La cosa de la causa de las úlceras, entonces ya estoy sentando las bases para eso en esta introducción, para cuando digamos enfermedad péptica, básicamente estamos asociando la no a pepsina, sino a ácido, y estamos hablando desde el punto de vista fisiopatológico de 3 aspectos. El primero, úlceras por ácido en el esófago, más bien es reflujo, y en algunos casos por hipersecreción. Si hay reflujo, aunque sea normosecreción, puede haber esofagitis y puede haber úlceras. Si hay hipersecreción, aunque haya normoreflujo, vamos a decirlo así, o sea, reflujo fisiológico, puede haber úlceras. En el estómago, secreción habitual normalmente no produce úlceras, hay una excepción. Cuando los pacientes tienen tumores en el estómago, pueden ulcerarse por otra fisiopatología y ahí participa también el ácido. Si hay hipersecreción gástrica, solo que esta sea mayúscula, como en el síndrome de Zollinger-Ellison, habrá úlceras en el estómago debidas a hipersecreción y normalmente serán en el tercio distal, prácticamente prepilóricas. Y en el duodeno, la hipersecreción es la que causará las úlceras. Entonces, si ustedes se fijan, la enfermedad péptica, pues no es una sola cosa. ¿Hay asociación en todos los casos con el ácido? Sí, en todos los casos la hay. Pero también van a decir, oiga, doctor, ¿y las úlceras gástricas?
Bueno, las úlceras gástricas que se deben a defecto de mucosa, una vez que la mucosa falla, ahí sí se vuelve agresivo el ácido para el propio estómago. Pero entonces la fisiopatología no es la presencia de ácido en sí, sino el defecto de mucosa. Y con esto tenemos, no sé hasta aquí si ustedes tienen alguna pregunta. No, doctor. No hay pregunta, ok. Bueno, ahora sí, vamos a compartir. Ahí tienen ustedes lo que están queriendo observar, en lo que se refiere a nuestra temática. Entonces, hablando de ácido, pues la verdad es que nosotros producimos bastante ácido por día. Se habla de 2 a 3, de 16 milimolas por litro. Y el pH, pues normalmente el del ácido gástrico puede andar por ahí de 1. Obviamente, incluso se acuerdan ustedes que en el esófago, cuando está por debajo de 4, pues tenemos eso, ¿no? Entonces anda oscilando del 1 a 2, si ustedes quieren mucho 3, pero es bastante ácido el pH que tenemos directamente en el estómago, obviamente sin alimento, obviamente sin reflujo duodeno-gástrico, porque si refluye el líquido duodenal al estómago, antes se pensaba el jugo pancreático que tiene unas grandes cantidades de bicarbonato, podría neutralizar el ácido. Y que entonces, si el reflujo duodenogástrico, cuando se provocaba gastritis por reflujo duodenogástrico, se pensaba que eran las enzimas pancreáticas que se activaban y lastimaban. Y en realidad no era eso. En realidad se ha visto que son las sales biliares las que dañan la mucosa del estómago y si refluye también la mucosa del esófago. Eso ya lo platicamos. Entonces, tiene cierto poder antibacteriano y entonces esto, ustedes saben que el tratamiento para inhibir el ácido están los bloqueadores de bomba de protones o los bloqueadores H. Entonces, si el paciente toma por tiempos prolongados esto, pues puede ser que el efecto antibacteriano disminuya y los pacientes van a tener más bacterias en las partes distales, si ustedes quieren, no patógenas, pero cuando menos que no ayuden a la digestión y que causen dispepsia o sobrepoblación bacteriana. En el mercado mexicano un medicamento que se conoce como vonoprazan, que todavía tiene un efecto más intenso de bloqueador de producción de ácido y nos estamos preguntando cuáles van a ser las consecuencias de su uso. Al principio, cuando se empezó a utilizar el omeprazol como inhibidor mucho más potente del ácido que lo que eran la ranitidina o la simetirina o la famotirina, que eran bloqueadores H, se pensaba que iba a producir una hipergastrinemia, producir tumores de células G, cosa que afortunadamente no se vio. Se pensaba que podía tener un impacto demasiado intenso precisamente por el efecto antibacteriano del ácido y no. Se pensaba que iba a tener un efecto sustancial en la cosa de la digestión y afortunadamente no. Sí hay en mayor o menor grado algún efecto, pero no el que se pensaba que pudiese haber. Entonces, también el ácido en sí activa el pepsinógeno, que es un efecto enzimático, y no se les olvide que la presencia de ácido se asocia a lo que acabamos de mencionar. Todo lo que di en la introducción, padecimientos asociados a úlcera duodenal, no sé si ahorita me pueden ustedes hablar de fisiopatología después de lo que les dije en la introducción. Úlcera duodenal, ¿por qué? Por una hipersecreción gástrica. Exacto. Úlcera gástrica, ¿por qué? Pues, ¿Dónde? ¿No? En el síndrome de Zollinger-Ellison hay una Un hipersecreción. tumor por ahí. es el tumor hipersecretor, pero cañón, ¿no? Y en la esofagitis por reflujo, es el Es el reflujo y mismo aunque reflujo la el que causa. presencia de ácido es el que va a dañar, pero solamente que haya hipersecreción en un paciente que no tenga un reflujo patológico, es que pudiera haber una esofagitis grave y hasta con ulceración. Perfecto. O sea, creo que esa introducción se entendió perfectamente bien.
Acuérdense ustedes que es fisiología gástrica. En realidad podemos incluir los dos temas, el que habla de fisiología gástrica y el que habla de Helicobacter pylori. Nada más para hacer un repaso, miren, esta diapositiva realmente es la que prácticamente ocupa toda la plática, porque es la que justamente nos permite ver mucha de la fisiología. Observen ustedes en lo que tenemos acá. Es dónde se produce, porque nosotros sabemos que el estómago tiene todas estas células, la sustancia que produce, el estímulo que la libera y la función que tiene. Entonces, en realidad, eso es lo de la fisiología que quiero yo hablar con ustedes. Aquí no voy a hablar de fisiología motora. Vamos a tener nosotros por aquí el tema de creo que esta vez no se los incluí, déjenme checar nada más. Vamos a ver aquí su programita. Digestivo, gastritis, síndrome de mala absorción. Lo que pasa es que no son padecimientos tan frecuentes, pero el libro que les recomendé del Villalobos, que está editado principalmente por un fisiólogo gástrico o un gastroenterólogo fisiólogo, abundó mucho en la patología funcional. Funcional no solemos ver, bueno, y el reflujo gastroesofágico, no solemos ver mucho. A nivel del recto, pues asociado a síndrome de intestino irritable, pues hasta ahí en la incontinencia probablemente, ¿no? Pero pues hasta ahí tendríamos. Entonces, bueno, nada más por comentarlo. Decía yo, entonces, una cosa, las células parietales, que el pleito del que estamos hablando ahorita básicamente es el ácido clorhídrico. Se produce ahí mismo en el estómago y en asociación con vitamina B se puede absorber. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B no se absorbe y al no absorberse los pacientes pueden presentar lo que se conoce como anemia megaloblástica. O sea, los pacientes no producen suficientes glóbulos rojos y los que producen son muy grandotes. Entonces es lo que se conoce como anemia megaloblástica. Por eso es que a los pacientes a los que les hacemos gastrectomía total es necesario B por vía oral, porque no está el factor intrínseco, y entonces hay que estarles dando, poniendo inyecciones de vitamina B, pues a lo mejor una vez por cada 2 meses, cada mes. Hay pacientes que lo demandan cada 15 días. Conozco pacientes que se ponen una inyección cada 3 meses y anda bien su hemoglobina y no tienen los glóbulos tan grandotes. Entonces, para que ustedes vean. Pero bueno, en las células parietales es donde se produce el ácido clorhídrico. Y curiosamente, desde el punto de vista motor, motora. En el fundus sirve principalmente para hacer mezcla y como reservorio, como receptor de volumen de alimentos. Es el fundus y el cuerpo. A partir del cuerpo hacia adelante, en lo que se conoce como antro, el antro, eso tiene mayor fuerza y genera un impulso propulsivo hacia adelante para mandar la comida hacia el duodeno. De las células que están, bueno, las paredes que están en el cuerpo y en el fundus, es donde más abundan estas células, las células parietales. Entonces, y a nivel del antro, las que más se encuentran son las que producen gastrina, las células G. Es curioso, ¿no? Uno pensaría que un gastrinoma estaría en el antro, ahí un tumor funcional del estómago. Puede haberlo. Sin embargo, en este caso, el tumor normalmente asienta. Cuando veamos nosotros aquí tumores periampulares o tumores funcionales del páncreas, más adelante del curso, vamos a ver lo que significa el gastrinoma. Pues no, curiosamente, no es en el estómago donde suelen crecer principalmente los gastrinomas, aunque pudieran llegar a estar ahí. Bueno, entonces,
en el antro es donde más células G hay. Son en realidad las dos células que nos interesan a nosotros y las otras que nos interesan mucho son las células que producen moco y bicarbonato, porque curiosamente también en el estómago se produce algo de bicarbonato. Y entonces, esto del moco y el bicarbonato se producen en las células mucosas. Células mucosas hay prácticamente en todo el estómago. Células G, de las de gastrina, productoras de gastrina principalmente en el antro, y células parietales en todo el cuerpo y en todo el fundus, y en cantidades muchísimo menores en el antro, para que sepan ustedes. Entonces, de ahí es que cuando se empezó a conocer de patología, es que se empezó a hacer cirugía cuando no existían medicamentos que bloquearan la producción de ácido. Entonces ahí el concepto fisiológico y en este caso de fisiopatología para contrarrestarla era quirúrgico fisiológico. Incluso hubo por ahí en los años 60 un doctor que se apellidaba Draxter. Y bueno, se los menciono porque pues están los libros, pero aparte de todo tuve un profesor que todavía vive, de esos profesores dilectos. Él a mí me dio clase en la UAP, estaba en un grupo piloto del IPS en San José, el doctor Jaime Bárcena. Estuvo haciendo una investigación en Estados Unidos. Para esas épocas fue como investigador propiamente en el área de gastroenterología. Y entonces me decía el maestro que comentaba el profesor Draxter, miren, existe una hormona con toda seguridad o una sustancia que hace que se produzca el ácido. No sabemos todavía cuál es, pero ahí está porque hay muchos indicios de que esto sucede. Y en realidad los indicios que tenía el doctor Draxter era curiosamente de la gastrina. Un poco de tiempo después, cuando se descubrió el inmunoensayo, entonces ahí es a donde se aprendió más y con eso, se pudieron determinar muchas sustancias ya al abreviar procesos de laboratorio y es que se descubrió que efectivamente se llamaba gastrina la sustancia a la que decía el doctor que se sugería que ahí estaba. Entonces, ahora, el ácido clorhídrico es dependiente del vago. Ustedes saben que el vago ahí es donde se produce la acetilcolina y también es dependiente de la producción de gastrina y también es dependiente de la producción de histamina. Entonces, justamente los bloqueadores de H2, de la histamina, la ranitidina en este caso, que pues prácticamente ya no la venden, precisamente estos tres estimulan la producción de ácido. Tenemos una producción vagal intensa, pues entonces tenemos eso. Por eso es que también los pacientes que están sometidos a estrés frecuente, muy estresados, solían tener más úlceras duodenales que los que no lo son. Entonces, para que vean ustedes. Entonces, ácido clorhídrico con pepsina activada, pues actúa como bactericida, ¿no? Y entonces también, acuérdense ustedes que el factor intrínseco, cuando se une con la vitamina K, permite la absorción de la vitamina B, y la vitamina B es parte del sustrato para que aparezca de parte de la médula la producción de glóbulos rojos, que si este estímulo no lo tienen, se producen unos glóbulos en cantidad menor y de tamaño grandote. Por eso se conoce como anemia megaloblástica. Yéndonos a las células G, estoy haciendo hincapié en estas dos porque son las más importantes. Y entonces tenemos la gastrina, que también es dependiente de acetilcolina. Y es curioso, aquí no dice, porque se supone que los aminoácidos y los péptidos son estímulos para la secreción de esta sustancia, pero también la distensión del estómago. O sea, el que se distienda al antro también es un estímulo para que se produzca gastrina y curiosamente el hecho de que haya una disminución un aumento del pH, disminución de la acidez, que haya, por decir, por eso es que no recomendábamos tanto, algo que quita de inmediato las agruras, por ejemplo, es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque bloquea de inmediato la producción de ácido. En ese sentido, desde el punto de vista clínico, es maravilloso. El problema es que en cuanto ustedes alcalinizan el estómago, es un fuerte estímulo para que se produzca gastrina, y aquí no aparece también la alcalinización de esto,
genera la producción de gastrina, y la gastrina pues, es uno de los estímulos a las células parietales para producir ácido clorhídrico. Acá estamos, gastrina, entonces es uno de ellos. Entonces, como ustedes verán, todo está enlazado, y a últimas fechas apareció en el mercado un omeprazol mezclado con bicarbonato que se conoce como inhibitron TWIT. Ese inhibitron TWIT, pero no es como de Twitter, sino con I, no es doble E. Entonces, ahí hay una mezcla de bicarbonato con omeprazol, y la lógica que tienen ellos, bueno, ok, te voy a estimular la gastrina con bicarbonato, pero te voy a inhibir la producción de ácido con el bloqueador de bomba de protones. El omeprazol, todos los prazoles, todas las sustancias de esa familia, omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, había por ahí otro, lo que producen es inhiben la bomba de protones. Entonces, directamente en la célula parietal es donde actúan inhibiendo la producción de ácido. Entonces, ese no depende. A veces me decían algunos pacientes, yo siento, doctor, que me va mejor con la ranitidina. Digo, bueno, mira, la ranitidina solamente actúa a nivel de la histamina, que es uno de los switches, pero de gastrina y de la acetilcolina no. Entonces, no es posible que eso suceda, pero se descubre el omeprazol, y ese no tiene nada que ver con esto, sino que directamente inhibe la producción de ácido en la célula parietal. Entonces, al inhibir la producción de ácido en la célula parietal, pues se salta todos esos procesos y ya no tiene que ver con ello. Entonces, bueno, yo creo que con esa lógica hicieron esto, pues es permisible, pero las personas que solo utilizan bicarbonato y que se sienten muy bien con eso, lo que están haciendo es alimentando unos minutos, unas horas después, una mayor producción de ácido, y probablemente vayan a inducir la formación de una úlcera duodenal por hipersecreción de ácido. Entonces hay que estar a las vivas. No es lo recomendable estar tomando solo bicarbonato. Ahora, claro, hay de personas a personas. A lo mejor ustedes conocen algún pariente, o en lo personal lo han hecho, que han tomado por 50 años el bicarbonato y no pasa nada, pero no lo toman todos los días. Pero a lo mejor hay quien lo tome todos los días y no pasa nada más que quitarse las molestias. Pues ustedes saben que en biología, 1 más 1 no genera las dos rayitas de igual a, sino genera dos rayitas así medio curvitas que son más o menos. Entonces, el moco gástrico, que ustedes saben que es protector para evitar justamente el que se ulcere en el estómago, pues pues produce una secreción que, si es que hay alguna situación de discreta irritación, incluso la misma producción de ácido está haciendo que se produzca el moquito, ¿no? Y pues es una barrera física entre la luz y el epitelio. O sea, la luz del estómago y el epitelio, lo que evita que se ulcere. Entonces, produce bicarbonato, que se secreta en el moco, entonces amortigua el ácido, pero se supone que es una cantidad pequeña, no tan grande como para estar estimulando la producción de gastrina. Hay otras células enterocromáfines que producen histamina, que estimulan la secreción de ácido, ya lo sabemos, y esta también está un tanto regulada por el vago, y también en asociación con la gastrina. Y están las células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica, que, pues fíjense, también el estómago produce una pequeña cantidad de lipasa, como para empezar a digerir ya las grasas, y también es dependiente del vago, de la producción de ácido, y en este caso de la secretina. Entonces aquí pues ya se empiezan a digerir las proteínas y las grasas, ¿no? Y por último, las células D, que tienen que ver con la somatostatina. El ácido, la producción de ácido es la que induce en las células D que existen aquí, y eso inhibe la secreción de ácido, curiosamente también. Es como una especie de autorregulador. Y en términos generales, la somatostatina también produce una inhibición de la motilidad del estómago y una inhibición de la motilidad y de la secreción intestinal. Incluso ahora que veamos el tema de fístulas enterales, enterocutáneas, van a ver cómo podemos utilizar análogos de somatostatina para inhibir esto. Bueno, en realidad esto es lo que quería yo hablar de fisiología del aparato digestivo. Entonces, ahora vamos a abordar sobre Helicobacter pylori, y ahorita les digo por qué.
Entonces, probablemente, déjenme ver, nada más aquí rapidito, tratándose de fisiología gástrica y Helicobacter pylori, que es lo que estamos viendo hoy, y lo de la enfermedad péptica en sí. Ok, bueno, vamos de hecho a estar, no se va a distinguir en forma amplia ese aspecto, sino que vamos a estar combinando ambos criterios, ¿no? A ver, mis jóvenes, vamos a pasar lista. Sandra Becerra, Presente, doctor. Juan Camaño, Presente, doctor. Presente. David Cholula, Presente, doctor. Aidet Cruz, Presente, doctor. Merced Cuapanteca, Presente. Michel Cuautle. Presente, A doctor. propósito, nada más, por favor, una pregunta les quiero hacer ahorita. ¿Ayer estuvieron presentes, Sandra? Sí, doctor. Juan Camaño, ayer me decías que no, ¿verdad? Que se te fue No, ayer no, doc. la corriente. David Sí. Cholula, Sí, doctor, ayer estuviste ayer, estuve. ¿verdad? Aidet Cruz, Sí, doctor, también. ok. Merced Cuapanteca, Y también. también. Michel Cuautle, Sí, ayer y hoy. ayer y hoy. Fernando Cuevas, Presente, doctor, ambos días. ambos días. Anaí de Marcos, Presente, doctor. Ambos días también. ambos. Bueno, ya si me contestan, no, ya asumo que es hoy, pero el que sí me interesa que me digan ese día, porque se acuerdan que ayer no pasé lista. Alfredo Díaz, Presente, doctor, los 2 días. perfecto. Marifer Díaz, Presente, ayer también. perfecto. Pedro Domínguez, Presente, ayer también. Araceli Escobar, Presente, ayer también. María Galicia, Presente, y ayer también. Adrián Gasga, Presente, doctor. Ambos días. Aram Gómez, Presente, doctor, ayer igual. Mariana González, Presente, doctor, también ayer. Erasmo Guerrero, Ambos días, doctor. Lisette Guevara, Ambos días, doc. Jorge Guzmán, Ambos días, doctor. Lilia Hernández, Presente, doctor, ambos días. Santiago Herrera, Presente, doc, los 2 días. Araceli López, Presente, los 2 días. Harumi, Presente, los 2 días. Edgar Martínez, Presente, doctor, los 2 días. Monse Mauricio, Presente, doctor, los 2 días. Navarrete, Presente, doctor. Ambos días. Itzel, Presente, ayer también. Parcero, Ayer también. Yesenia Parcero, Presente, doctor. ayer también, Sí, ayer también. perfecto. María Ramírez, Presente, ayer también estuve. Michelle Rodríguez, Presente, los 2 días. José Romero, Presente, los 2 días. Berta Sánchez, Presente, Berta. doctor, los 2 días. Alexis Sánchez, Presente ambos días, doc. Araceli Soriano, Presente, doctor, ambos días. Jacqueline Zamora, Presente, doctor. Ambos días igual. perfecto. Entonces hoy estamos a 3 y ayer estuvimos a 2 para ir haciendo aquí. Muy bien. Bueno, hasta acá en lo que vimos hoy, bueno, lo que mencioné ahorita. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doc. Estamos tranquilos. Ahora, permítanme un segundito, porque bueno, voy a salir un segundo de la ventana.
porque no me dejaba, quedaba el cierre de la lista justamente en el área. Entonces, hasta ahorita estamos claros. Ahora viene la cuestión de la... Estaba pensando, permítanme un segundito, voy a cambiar esto a ver si aparece. Quería yo mostrarles sobre enfermedad péptica. ¿Siguen viendo la presentación? No, ya no, ¿verdad? No, Doc. Ahorita están viendo nueva presentación o no la ven todavía. Se ve como trabada. Bueno, no sé, A yo ver, sí lo entonces percibo. permítanme un segundito. Vamos a ver, voy para allá. Ahora sí, ¿no? Sí, Doc. Bueno, si analizamos nosotros esta imagen que les pongo, esta es de la próxima plática, de la que tendríamos mañana, por cierto. Les acabo de cambiar. Por si les interesa, ábranse su plática de enfermedad péptica, es a donde aparecen estas diapositivas. Si no, de todas maneras acá las tienen, no hay pierde. Entonces, cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, que es aquí la tenemos en el centro, entonces pueden existir factores ambientales que la produzcan. Puede la infección por Helicobacter pylori se supone que incrementa las citocinas y las células inflamatorias, disminuye los mecanismos de defensa de la mucosa y disminuye la somatostatina, o sea, influyen estos tres sitios del Helicobacter pylori para que se produzca la úlcera péptica. Entonces, es curioso, ¿no? Porque aquí es a donde empieza a participar esa bacteria que, pues, de la que ustedes han oído hablar seguramente mucho, pues que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, también hay una predisposición genética en los pacientes a donde se ha visto que algunos tienen una sensibilidad y entonces aumenta la producción de ácido. Y la producción de ácido aumentada produce la úlcera péptica. El Helicobacter pylori, al producir más gastrina, en este caso, incrementa la liberación de gastrina, que eso a lo mejor habría que haberlo puesto aquí. Y esto de la liberación de gastrina hace que se produzca más ácido. Entonces, al final del día, pues será la mayor producción de ácido la que genere el trastorno y haga que se haga la úlcera péptica, ¿no? Entonces, también puede haber una metaplasia gástrica con colonización de Helicobacter pylori, y esta metaplasia gástrica es la que lo ha asociado no solo a enfermedad péptica, sino también a un tipo de tumor. ¿Ustedes tienen idea cuál es el tumor que produce el Helicobacter pylori y que al erradicar, tumor maligno, gástrico, y que al erradicarlo, este tumor remita solamente con antibióticos? ¿Han oído hablar de eso o si ya leyeron? ¿Es el asociado a, bueno, el maltoma? Exactamente. Entonces, en el estómago hay un conjunto de tumores que tienen que ver precisamente, que se conocen como MALT. Entonces, esos tumores MALT son de la familia de los linfomas. Entonces, el linfoma gástrico, el asociado a la mucosa, el maltoma, si ustedes le dan al paciente un buen tratamiento en estadios tempranos, puede regresar. Es el único tumor, hasta donde tengo yo información ahorita, que con un antibiótico pueda tener regresión. Ciertamente, ahora, no vamos a hablar de tumores gástricos, porque cuando hablamos de tumores gástricos, obviamente vamos a ver aquí cáncer gástrico, el 90 y tantos % es adenocarcinoma y no tiene que ver con el maltoma. Sin embargo, sí hay una fuerte asociación también entre adenocarcinoma y Helicobacter pylori. Entonces, si ustedes se fijan, ya participa aquí el Helicobacter pylori. Ahora, no tiene mucho que se determinó que el Helicobacter pylori era patógeno. Antes se pensaba que era un comensal, que vivía con nosotros y no provocaba nada. Entonces, van ustedes a ver qué sucedía. Si hablamos de los años 50, 60, donde todavía no se había descubierto
ningún medicamento efectivo para la úlcera, como sería la ranitidina y ahora el omeprazol. Yo les pregunto a ustedes, ubíquense ustedes hacia atrás, sin ranitidina, sin cimetidina, sin famotidina y sin prazoles. ¿Qué le darían a un paciente para curarle una úlcera? A ver, venga. Ya aprendimos ahorita de fisiopatología. Ya tienen ustedes en la mente algún armamentario. Entonces, me gustaría que en este caso, a ver, le vamos a preguntar, curiosamente siempre me aparecen los mismos, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, no, pues, casi siempre también me contestan. Aguántenme, ahora me ando. Quería yo regresarme acá y ando de curioso para ver cómo andan de imaginativos ustedes. A ver, Merced Cuapa, ¿qué le harías a tu cliente? Tienes un paciente, y además en los años 60 difícilmente podían ustedes hacer una endoscopía. Vamos a suponer que te llega un paciente, Merced, y te llega y te dice que tiene años, que tiene molestias en el epigastrio y que como que le da hambre, una especie de hambre dolorosa, come y se le quita. Pasan un par de horas, 3 horas, vuelve a tener hambre dolorosa, come y se quita. Y así es como está, y a últimas fechas nota que está evacuando negro. 1 o 2 días evacúa negro, se le quita, y 1 o 2 días vuelve a evacuar negro, y en realidad no te fue a ver por eso, te fue a ver porque se sentía mareado, tenía taquicardia, y la familia lo vio pálido. Se trataba del abuelo de la familia, no muy grande, tenía 68 años de edad, y te lo llevan así. Entonces, un varón de 68 años de edad, con estos datos. A ver, empieza tú a desmenuzar el caso clínico, Merced. Bueno, para empezar, lo que describe de que la sensación que tiene cuando come se le quita, por así decirlo, Sí. pues me daría a entender que tiene como una sobreproducción de ácido y por eso se calma hasta cierto punto cuando come. Sus evacuaciones me hacen pensar que tiene pues algún sangrado, pero pues es tubo digestivo alto, entonces por eso sale con ese color. Entonces, pensando en eso, ¿te gustaría como para una úlcera? Yo, por las características, yo sí pensaría en que tiene una úlcera que está pues precisamente sangrando. ¿Y dónde te gustaría que estuviera? ¿En el estómago o en el duodeno? Yo me imagino... Por la fisiopatología que acabas de conocer hace un momento. Lo que les expliqué. Tú me acabas de decir que está produciendo mucho ácido, ¿no? Entonces, ¿dónde te gustaría topográficamente que estuviera? Pues como como mencionó hace rato, como a menos que tuviera por alguna razón problemas en la mucosa gástrica, tendría que ser en el duodeno. En el duodeno o prepilórica. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Los hipersecretores pueden hacer la prepilórica o en el duodeno. Estamos pensando en la patología y con fisiopatología, me parece estupendo, la verdad. Entonces, ok, hasta ahí iríamos bien. Y, ¿qué es lo que tú propondrías para este paciente? No ahora. Nos estamos ubicando cuando no tienes endoscopía y no tienes medicamentos propios como los que estamos mencionando. Pero ya te hablé de fisiología y de la fisiología y la fisiopatología, y tú ya tuviste farmacología. Probablemente puedas pensar en algún medicamento, alguna cosa así.
Bueno, honestamente, bueno, cuando lo estaba mencionando en un principio, y tomando en cuenta que no tuviéramos como los medicamentos que tenemos actualmente, lo primero en lo que pensé fue darle como ciertos alimentos que fueran hasta cierto punto más alcalinos para tratar como de, hasta cierto punto, neutralizar la acidez excesiva que tiene. Para entonces a lo mejor ya tenías Melox, para entonces, ¿cómo es que neutralizarías, por ejemplo, no? Entonces, por decir, estás hablando de hipersecreción, ¿podrías pensar en bicarbonato? Sí, pero... Tienes tu pantalla ahorita acá y tienes Sí. donde dice células gástricas, ¿verdad? Sí. Lo que estoy señalando. Bueno, entonces, si tienes una hipersecreción de ácido, ¿cuál es el estímulo que la libera? Acetilcolina. Y entonces, a ver, dime un anticolinérgico. Anticolinérgico. Vale que le soplen. ¿Te gusta la butillosina? Sí. Esa sería una. El bromuro de propantelina probablemente no lo vieron ustedes mucho en farmacología porque es un medicamento que se ha dejado de utilizar. Es un anticolinérgico. Pues casualmente en esa época los médicos utilizaban un anticolinérgico, llegaban a utilizar bicarbonato y se inventó una dieta que se llamaba de CIPI. Y esa dieta era a base de crema, a base de leche. En mi caso, que odio la crema, lo que es me hubieran tenido que dar una de esas, pues no sé cómo, iba yo a tener intolerancia gástrica. Por algún motivo no tengo tolerancia gástrica afectiva a la crema. Fácilmente me genera náusea y la devuelvo. Si nada más es el puro sabor a crema y la consistencia. Si la mezclan con fresas, si son fresas con crema y la crema ya se embebió bien, ya no me produce esa sensación. No sé por qué solita me lo produce en lo personal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿saben cómo se trataban? Les daban esas dietas, les daban bromuro de propantelina y les daban bicarbonato de cuando en cuando. Ya entonces también se sabía que los que abusaban de bicarbonato podían tener la úlcera al rato sangrando, curiosamente. El paciente iba a estar cómodo, pero al rato le iba a sangrar. Entonces, ¿cómo lo estudiarías? Merced. Tomando en cuenta que no hay endoscopías y esos procedimientos, pues sería únicamente guiarse por la clínica del paciente. No, pero ya tienes algunos estudios y eso sí lo vimos nosotros acá. A ver, ¿algún otro estudio? ¿Una serie? Exactamente, una serie esófago gastroduodenal. Entonces ahí, si ustedes tienen una úlcera en el duodeno, ¿qué tipo de defecto creen que verían? Efecto de llenado positivo. ¿O negativo? Positivo. negativo. Positivo. Negativo. Está muy bueno. Ya me obligaron a mostrarles a ustedes ahorita una serie donde se pueda observar eso, la verdad. Entonces, Es ahorita mismo un se las voy a tener que llenado poner. positivo. ¿Positivo por qué? Pues al ser... O sea, te voy a decir Al sí. ser una úlcera, y Si fuésemos cambia la en una mucosa, carretera, si fuésemos en una calle y la calle fuera la luz del intestino, los topes generarían un defecto de llenado negativo. Los baches generarían un defecto de llenado positivo. Una úlcera para ustedes es un tope o un bache. Es un bache. Es un bache. Entonces, ahora ya está contestado, ¿sale? Sí. Pero bueno, déjenme ponerles eso porque creo que es de interés. Es de interés general. A ver si ahorita mismo les puedo poner la imagen. Porque a mí se me hace muy interesante esto, la verdad. De que lo puedan tener en mente. Doctor. ¿Sí? Doctor. Sí. Tengo entendido que a partir de los cambios, o bueno, a partir de ciertas características en estos defectos de llenado positivo, podemos hablar de úlceras malignas y úlceras Úlceras malignas y benignas, bueno, ahí ya le estás poniendo más crema a tus tacos, me parece bueno.
que lo digas, nada más que ahí va el concepto de su maestro. Miren, muchachos, acá ahorita, a ver si puedo, voy a dejar de compartir y ahorita voy a compartir otra vez. Acabo de ponerles aquí de googlear de volada y a futuro se los pondré. Observen ustedes acá, en esta zona, ¿se alcanzan a observar? Sí. Esto es en la curvatura menor del estómago y ahí se llenó. A veces se llegan a confundir los médicos porque luego el duodeno por detrás del estómago da la vuelta ahí y se llena y pudiera verse como una úlcera. Aquí se supone que nos están mostrando la úlcera. Observen ustedes acá en el duodeno. En el duodeno se llena el duodeno, pero miren aquí un cajetito que hay en el duodeno, pues se llenó. ¿Ya lo observaron? Entonces, es un defecto de llenado positivo el que se ve. Si se ve de perfil, pues lo verían así. Si lo ven de frente, pues se vería así, redondo, lleno, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, pues esté llena, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahorita las imágenes nos permiten ver alguna otra imagen más característica para que yo les diga si sí o si no, que hay algunas que están así medio difíciles de interpretar. Doctor, pero si es un tumor. Ahí va para allá. Miren ustedes acá, tiene la curvatura menor y observen ustedes el defecto de llenado. ¿Ya lo vieron? Positivo. Si se ve de frente, observen esto. Incluso acá se observan pliegues. Y ahorita aquí observen ustedes, esto hasta parecería un divertículo, ¿no? Más que una úlcera probablemente, es un defecto de llenado positivo. Entonces, son defectos, miren ustedes acá. Se llena en términos generales, pero acá está tan redondito que esa es una úlcera. ¿Ya la vieron? Era lo que veían. En la actualidad pueden ustedes pedir este estudio, pero ya no es algo que sea tan frecuente. Entonces, creo que ya lo evidenciamos bien. Ahora voy a volverles a mostrar la pantalla con la que teníamos. Aquí, bueno, ya no vale la pena esta. Déjenme ponerles la otra que tenemos. La que estábamos manejando hace un momento. Doctor, y respecto a lo de maligna y benigna para usted, sí. Ajá, eso te trae, eso los trae picados, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. A ver, aguántenme tantito, nada más para ponerles la presentación ahorita. Doc. Para allá iba yo, o sea, para allá voy, no se me angustien. Todavía nos queda tiempo. Doc. Nada más que quiero dejarlos acá para que tengan imagen. Bueno, entonces, ya regresando al punto, antes lo que se hacía es lo que les mencioné. En la actualidad, ¿qué harían con una situación similar? Ahorita voy a pedirle a Sánchez que me diga. Sánchez R, así es como aparece ahorita. ¿No? O a ver, vamos a preguntarle aquí a Erika Carreón. Claro. A ver, en la actualidad, ¿qué le harías a tu paciente? En la actualidad. Le da... ok. Bueno, ¿tratamiento o diagnóstico? Primero lo vas a diagnosticar porque les planteé el caso clínico. Ok. Ajá. Ajá. Bueno, pues... Se está entrecortando tu voz. A ver si pudieras hablar un poco más lento. Erika. Pues que el método, el Gold estándar. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Gol estándar? Sí, es una endoscopía. De acuerdo. Entonces, en la endoscopía lo que tú vas a observar es una úlcera en el duodeno o una úlcera pepilógica. Y ahora, para contestar, miren, muchachos, cuando tenemos un tumor los tumores en el duodeno son muy raros. Los tumores malignos del duodeno son rarísimos. Los tumores malignos del estómago son bastante más frecuentes.
Y en el estómago, principalmente, son tumores de personas mayores o en forma congénita en pacientes más jóvenes que tienen cierta herencia, ¿no? Más que congénitos, tienen herencia, ¿no? Predisposición. Pero lo más frecuente es que los veamos por ahí de la sexta década de la vida, séptima década de la vida. Entonces, desde el punto de vista de la presencia de una úlcera, porque se habla en la actualidad, precisamente ahorita voy a ver una mujer más o menos de la sexta década de la vida, que era secretaria en una institución donde yo trabajé, me habló hace poco que le encontraron una úlcera maligna, precisamente para allá voy. Entonces, resulta que los tumores, cuando estos crecen, tienen precisamente un defecto, generan el defecto en la mucosa. Entonces, hacen susceptible, los tumores se hacen susceptibles en su superficie que da hacia la mucosa, que pues ahí se forman, de hecho, que son los más frecuentes, todos los de la tubería ya quedamos que son adenocarcinomas en su mayoría, no todos, la mayoría. Entonces, se hacen susceptibles a ulcerarse. Entonces, en realidad, lo que tenemos es un tumor ulcerado y no vamos a hablar de úlcera maligna. Aunque la usanza es que así lo haga, pero el concepto que quiero dejarles en la mente a ustedes es que se trata de que el tumor está ulcerado. Entonces, la ulceración tumoral es lo que muchas personas dicen es que tiene una úlcera maligna. No, la úlcera asienta en un tumor que se ulceró en sí. ¿Me entienden? Entonces, no es que la úlcera en sí sea la que se malignizó, sino que ya era maligno, ya es un tumor que se ulceró. ¿Sí? ¿Queda el concepto? Ok, Sí, entonces, No lo solemos ver como que en el es esófago primero. y no lo solemos ver en el duodeno, sobre todo en el duodeno. En el esófago sí se puede ver. Perdón, ¿escucho? Entonces, aplicaría como, ¿qué sucedió primero? Si fue el tumor o fue la Primero sucedió el tumor. No se suele ver que las úlceras benignas se malignicen. No se suele ver Ok, eso. doctor. ¿De acuerdo? Que no es la úlcera en sí la que va a estar benignizándose o malignizándose. La presencia de la úlcera, ya vimos la fisiopatología y vendría una más. Tumor, el tumor se puede ulcerar. Entonces, el cáncer se ulceró, por lo tanto vimos una úlcera que asentó en un cáncer. Ah, entonces la úlcera es maligna, pues sí, la pesqué el cáncer que estaba ulcerado y de ahí le tomé la biopsia. ¿Ya vieron? Doctor, yo tengo una duda. Porque Venga. en el Villalobos dice que cuando se le hacen las biopsias a las úlceras, se le tienen que hacer unas como 5 o 6 veces las tomas de biopsia de partes diferentes porque pueden lucir como benignas, pero ser malignas. Acuérdate lo que te dije. Pueden lucir como una úlcera convencional o puede ser un tumor ulcerado. ¿Sale? Sí, doc, sí. Para que cambiemos ese concepto. Y está bien. Sí, casi siempre las biopsias se deben tomar de la transición entre el tejido sano y el enfermo, porque el tejido aparentemente sano es el que va a mostrar la tumoración. Eso es lo que tenemos. Jóvenes, se nos acabó el tiempo. Mañana terminamos porque si se fijan ahorita, estamos viendo enfermedad péptica que tocaría para mañana, pero relacionada ya con el Helicobacter pylori. Entonces ya mañana iniciamos la clase avanzando un poquito más en esto de la úlcera y regresándonos al Helicobacter pylori para generar conceptos y cerrar con enfermedad péptica ya en cuanto a tratamientos médicos y quirúrgicos. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doc. Gracias, doctor. Hasta Dios. luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hola, jóvenes. Buenos días, doctor.
Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, Doc. Les deja entrar el sistema por default, ¿verdad? No tengo yo que estarles poniendo que los estoy admitiendo, ¿verdad? Pues me parece que sí, doctor. O sea, algunos de ustedes entran directo y otros tienen que esperarse a que yo los autorice, ¿verdad? No, Doc, creo que los que nos ve somos los que estamos desde la clase de las 9. Sí, pero lo que pasa es que yo ahorita he admitido como 10 y ya están 37 y cuando mucho se quedarían 5 de la clase previa, ¿no? O 10. Entonces Sí. algunos siento que entran directos. Otros sí los voy yo autorizando, me los solicita aquí. Ciertamente no le he puesto que los bloqueen, pero por default queda bloqueado y solo a la admisión. Venga, otra vez los programé por semana, pero luego no me dejaba entrar por algún motivo. Y esos los puse para que entraran en automático. Pero bueno, ya, no menos ya resolvimos ese problema, ¿no? Ok. Sí, Doc. Hoy nos toca ver a Calasia, ¿verdad, jóvenes? Sí. Con ustedes tengo a Calasia. Bueno, creo que ya estamos casi la mayoría. Ya andamos por aquí. 41, 42. Que de repente entran algunos oyentes. Bien. Les quería yo preguntar, ¿cuánto tiempo creen ustedes que requieran de margen para entrar? También porque puedo ser inquisitivo y decirles exacto y ya no dejarlos. No es el objetivo, pero sí me gustaría que guardáramos cierto orden y que ustedes generaran cierto interés. Si no lo tienen, no pasa nada, ya quedamos que pues, si no hay interés, pues, ¿qué voy a hacer, no? Yo voy a tratar de interesarlos, ¿no? De motivarlos, que es parte de mi chamba aquí, pero no porque sea mi trabajo, sino porque estoy convencido de eso, ¿no? Entonces, si uno está presentando adecuadamente los temas, los entienden, sienten ustedes que sirven para su futuro inmediato, pues van a estar acá, si no, no. Entonces, pregunta, más o menos, ¿qué tiempo necesitan ustedes para estar ingresando en función de chisparse de una eventual clase previa e iniciar la que sigue? Yo digo que 10 minutos. 10 minutos más o menos los consideran prudentes para que a partir del lunes vamos a quedar cerrados en ello, ¿eh? Claro, si me dicen media hora ni los pelo, ¿eh? Doctor, pero bueno, a veces hay problemas por el internet, no sé si también, o sea, ya entramos a Bueno, lo los que 10 pasa minutos. es que a futuro lo que voy a hacer, eso sí lo puedo hacer, puedo cerrar la entrada, voy a pasar lista, los dejo entrar, pero ya con falta, ¿me entienden? Después de los 10 minutos. Así es. Ah, ok. Pueden ver la clase, ya con falta. Claro, si eso se hace seriada, ya me están cuenteando, ya es cotorreo. Bien, vamos a aprovechar ahora para pasar lista de una vez hablando de... Ya están 43, entonces ya no me preocupa mucho. Y ahorita ya... Hoy estamos a 3 de septiembre.
Claudia Aguirre. Presente. Fátima Barragán. Yo, presente. Ahí está, muy bueno. Gloria Carmona. Presente. Brenda Cortés. Presente. Patti Cosío. Presente. Hilda Durán. Presente. Manolo Flores. Presente, Doc. Rosa María Flores. Presente, Doc. José Galindo. Presente, doctor. ¿Eres Fernando? ¿Eres Fernando? No, Froilán Galindo. ¿Froilán? A ver, porque nomás aparece, Froilán. como nomás apareces con la F. Froilán. Froilán. Ajá. Ok. ¿Con Y, el Froilán? ¿O con I latina? Freud. Sí, con Y. Con Y. Perfecto. Freud. Vamos a ver. Yaneli, Presente. Fátima García, Presente. Diana García, Presente. Lisette Guevara, Presente. Adriana Gutiérrez, Presente. Monse Hernández, Presente. Perla Jiménez, Presente. Luis Juárez, Presente. Alejandra Landero. Alejandra. Diana López. Presente, Doc. Araceli López. Presente. Luis López. Presente. Katia Macías. Presente. José Maldonado. ¿Eres José Antonio? Sí, José Antonio. José Antonio. Marcial Baxín. Presente. Rubén Márquez. Presente. Camila Meléndez. Ariana Neri. Presente, doctor. Buenos días.